Continuamos ahora con la conferencia Modelos institucionales y Derecho de la Competencia, oportunidad para una reforma, a cargo del doctor Carlos Andrés Uribe Piedrahita, profesor investigador de la Pontificia Universidad Javeriana. El doctor Uribe es abogado y especialista en gerencia financiera de la Universidad Pontificia Bolivariana, doctor en Derecho Europeo de la Universidad de Salamanca, con diplomas de estudios avanzados de EA en España, en protección del consumidor, transformaciones contractuales y en derecho patrimonial. Se desempeña actualmente como profesor e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana en los campos de Derecho Económico y Derecho de la Competencia. Es consultor de empresas del sector real y de entidades públicas, ha sido amigable componedor en asuntos de infraestructura y en temas relacionados con la contratación administrativa. Bienvenido, doctor Uribe. Listo. Bueno, si quiero voy empezando y después usted me alcanza con la presentación para... Perfecto, vale. Bueno, muy buenos días a todos y pues muy agradecido por su presencia el día de hoy para el Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, para la Pontificia Universidad Javeriana y para la Sobancaria, pues es todo un gusto poder tener esta alianza y en ese sentido, pues traer las quintas jornadas en materia de derecho de competencia en el sector financiero. El día de hoy me voy a concentrar básicamente como en 3 puntos. El marco de referencia de la presentación era como tratar lo que en materia de derecho a la competencia se está pensando que debe ser la autoridad de competencia, cómo mejorar un poco la política de competencia y contribuir entonces un poco a ese debate. Simplemente desde el punto de vista como inicial podríamos destacar si la superintendencia financiera se va a dedicar o está dedicada al control de integraciones para el sector financiero, una posible reforma en materia de integraciones que se considera puede llegar en la autoridad general, la Superintendencia de Industria y Comercio, son las participaciones minoritarias. Entonces, este tipo de reformas podrían llegar también a considerarse o afectar la forma como el sector financiero se interrelaciona. Frente a este punto, ya lo señalaba el doctor Miranda, uno de los elementos como más relevantes que podemos señalar es que esa consideración de la autoridad única se fundamentó en un criterio funcional. La Superintendencia de Industria y Comercio fue la que, para la época, había tomado las riendas del derecho de la competencia. Muchas autoridades tenían competencias asignadas para controlar o vigilar el derecho de la competencia, pero no fueron ejercidas de forma continua. Muy bien, la superintendencia realizó esa actividad, empezó a tomar un papel importante muchas gracias, en materia de derecho de la competencia, y pues esto le valió como para ser reconocida la autoridad más competente en desarrollar esta política. Sin embargo, todavía tenemos la excepción en el sector financiero y alguna en el sector aeronáutico. Y vale la pena pensarlo en la medida que se estén haciendo reformas al régimen de competencia, si vale la pena generarle esos costos a la autoridad financiera para tener un control de integración empresarial desde un sector que tampoco constantemente se está integrando. Entonces, serían unos funcionarios que van a estar dedicados a otras actividades, accesoriamente en un momento determinado les puede venir el control de integraciones empresariales, pero pues que si bien la Superintendencia de Industria y Comercio se pronuncia con un concepto, el concepto no es vinculante, pero pues
estaría mejor enfocado en la propia autoridad y que el concepto lo emitiera es la superfinanciera. Frente a ese ejercicio, entonces, son algunos de los retos todavía que quedan en establecer ese criterio funcional de una forma más clara para efectos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Los tres aspectos que pensaría señalar en la presentación de hoy: el primero es por qué hablar de modelos institucionales de una autoridad de competencia. El segundo sería unos aspectos críticos que se podrían señalar frente a ese sistema único de la autoridad que tenemos de forma inquisitiva, y ver que existen algunos problemas que sería importante solucionar. Y después traer un ejemplo relacionado con el sector financiero, donde nos enseña también que el derecho de la competencia se puede unir con otro conjunto de intervenciones del Estado, y en el aspecto sancionatorio puede ser muy costoso para las empresas. Entonces tendríamos que buscar otras formas de mejorar y que las sanciones no terminen siendo sumadas, unidas, en la medida en que se pueda afectar la viabilidad de las empresas. Eso es lo que pienso considerar. Entonces, uno de los primeros aspectos fundamentales donde se da esto, frente a es la legitimidad de la autoridad de competencia. La legitimidad de la autoridad de competencia parte de ese actuar independiente, y lo que uno quisiera de una autoridad de competencia es que pueda tener esa razón de actuación libre de intervenciones privadas y libre de intervenciones públicas. Si bien, como lo decía ahora el doctor Miranda, uno de los puntos que se intenta señalar es, frente al superintendente de Industria y Comercio, asignarle un periodo, pero la forma de asignación de ese periodo no sale igual de las competencias del presidente para poder removerlo en algún momento o solicitar una renuncia. Por lo tanto, no queda muy clara igual todavía esa transparencia que se pudiera querer, o esa independencia frente a la forma en que el superintendente, frente a un caso que pueda ser de bastante interés para el Estado, pero no para el administrativo, para la rama administrativa, podría generar algunos inconvenientes todavía. En nuestra historia pasó en algunos casos, y por lo tanto sería bueno, frente a la reforma, ir un poco más allá, como pasó con la 1340. La 1340 empezó de una forma muy reducida y terminó siendo una reforma bastante amplia y aplaudida por los efectos que dio en el resultado de la política de competencia. Entonces, esa división de poderes es necesario tenerla clara cuando también pensamos en materia de libre competencia. Frente a las categorías o tipos de modelos de autoridad de competencia, nos podríamos encontrar con tres tipos de modelos de competencia que, como lo decíamos también antes, no tiene por qué afectar la forma en que se decide. Cada autoridad puede tener un esquema específico, y eso no va a primar sobre que la decisión sea mejor en materia objetiva de derecho de la competencia, no, de una aplicación, sino que unas tienen unos beneficios sobre otras, en determinados casos, según algunos elementos exógenos que se puedan considerar. Por ejemplo, el modelo bifurcado con intervención jurisdiccional. Muy importante en la medida en que usted pueda conocer que los jueces tienen esas competencias, que los jueces conocen bastante derecho de la competencia, que han sido o tienen capacitaciones en materia microeconómica, y por lo tanto esas decisiones tienen esa alimentación de esos conceptos que se requieren para tomar unas decisiones de fondo importantes. El modelo bifurcado de agencia, tribunal administrativo, que se da por ejemplo en Chile, en Canadá, en Sudáfrica. Ese tipo de modelos de autoridad pues garantizan que quien va a decidir no tuvo en ningún momento un contacto con la investigación, y por lo tanto su papel va a ser enfrentar un nuevo caso cuando se le presenta esa autoridad. Eso puede garantizar un grado mayor de independencia. El requisito en este punto, y los problemas donde se han dado, es que en estas autoridades no necesariamente sus tribunales terminan siendo personas muy capacitadas en la materia que tienen que decidir, y eso tanto la OCDE como la UNCTAD señalaron ese tipo de problemas. Y el tercero, un modelo de agencia integrada, pues que es el que existe para la Federal Trade Commission, para Colombia y la Comisión Europea, y ahí aprenderemos como de una figura que podría ser bastante interesante. Aquí hay un cuadro que podrán encontrar la forma en cómo se desarrollan los procedimientos en cada una de estas agencias.
y el criterio al que terminan adhiriendo, si es inquisitivo o si es un sistema de naturaleza acusatoria. Como pueden ver, pues en la columna de Colombia, pues todas las fases primeras las desarrolla siempre la Superintendencia de Industria y Comercio. Entre los resultados que se han encontrado en esos estudios se encuentra cuando la debilidad consiste en demoras en decisiones en los casos, falta de experiencia del derecho de la competencia. Esto, cuando la actividad judicial es débil, las consecuencias se pueden presentar en ese campo. Donde las cortes son fuertes, independientes y eficientes, el modelo de bifurcación judicial tiene esas ventajas. Los beneficios son independencia, ejercicio de balances entre la administración y el sistema judicial y mayor visibilidad del debido proceso, que es uno de los problemas que se enfocan más en las autoridades inquisitivas, porque claro, el diálogo es uno solo y cualquier interpretación de lo que quiere la parte, pues termina siendo reflejada como en una falta al debido proceso. Eso pasa pues de forma muy generalizada en estos sistemas de control. Podemos encontrar un conjunto de funciones que se esperarían de estas entidades. Disminución en el tiempo de los procedimientos es algo que las entidades deberían señalar cuando presentan sus cifras o cuando están implementando las políticas, y es cómo se presentan esos efectos de su participación, de su actividad, pueden ser reflejados al público. Uno de los puntos fundamentales es señalar esa disminución en el tiempo de los procedimientos de investigación, que, por ejemplo, tenemos ese tipo de problemas, y es que en la medida en que existe la investigación preliminar, pues puede pasar mucho tiempo. Y además, después de que el delegado de competencia rinde su informe motivado, tampoco. Entonces, por lo tanto, hay procesos que pueden estar ahí y hay que reconocerlo. Eso afecta la valoración de las empresas. Un juicio pendiente por muchos años, pues obviamente que puede tener unas consecuencias importantes sobre el valor de una empresa. El incremento de la publicidad y consistencia en las decisiones, esto la superintendencia pues, o la 1340 lo intentó mediante o lo consagró mediante el precedente administrativo, reconocido de forma constitucional por la Corte, que tiene una ventaja importante, y es que dentro de la misma autoridad tiene que ser coherente con sus actuaciones. Y las partes pueden exigir cuando están siendo investigadas, pues que si un asunto tiene la misma naturaleza, pues y se ha fallado en anteriores ocasiones por un número mínimo de 3 veces, pues el resultado sea similar, y si no, pues que se exija una argumentación contraria porque el caso o ahora se tiene que interpretar de forma distinta. La publicidad de las decisiones y los razonamientos en ellas incorporados, que si pensamos en la autoridad colombiana, a veces las decisiones son muy repetitivas y no van al punto, quedan muy generales todo el tiempo señalando una misma idea, pero cuando hay un cambio de argumento no queda tampoco muy claro, y dentro de 100 páginas, 120 páginas, pues parece que se perdiera. Cuando eso va a un recurso, pues obviamente que para un tribunal o para el Consejo de Estado, el examen de ese tipo de casos termina siendo mucho más complejo. Entonces, entre más directas fueran las resoluciones, más precisas, un poco más ordenadas frente a lo que se está decidiendo, pues facilitaría más la lectura y el entendimiento de los casos y permitiría que esos razonamientos quedaran para siguientes oportunidades. La creación de mecanismos que garanticen la independencia del procedimiento, y aquí es uno de los puntos que traigo en unas diapositivas más adelante, y es señalar una figura de algún agente dentro del procedimiento de competencia. En la Comisión Europea se habla del hearing officer, que está ahí para vigilar el procedimiento. Y entonces es alguien que de la misma entidad de competencia tiene unas funciones autónomas y que se encarga de mantener un diálogo entre las partes que están siendo investigadas dentro de un esquema inquisitivo y la autoridad de competencia. Y la creación de estadísticas actualizadas periódicamente y consolidadas, que en nuestro país a veces tenemos ese problema, y es que las estadísticas se demoran en ser actualizadas más de 6 meses, 1 año, para poderlas tener y conocer efectivamente cuáles fueron los resultados, cuáles fueron los campos donde más se intervino, y estamos siempre pues como a la espera de ese tipo de resultados estadísticos.
Cuando les hablaba del consejero auditor o del hearing officer, este agente lo que busca es, dentro de la autoridad de competencia, configurar una persona que sea independiente, experimentada en la materia objeto de estudio y que posea la integridad necesaria para contribuir a la objetividad, la transparencia y la eficacia de esos procedimientos, la responsabilidad de velar por el respeto de tales derechos. Y cumple una función muy importante dentro de un sistema inquisitivo, y es que si uno tiene dentro de la misma autoridad un agente frente al cual se puede recaer para que examine un punto que es trascendental en el procedimiento, como puede ser la inclusión de terceros, como puede ser que terceros puedan participar en audiencias, pero al mismo tiempo consideraciones como hasta dónde se aplica el secreto profesional entre un abogado in-house y la compañía, qué parte de los documentos pueden ser revelados. Claro, eso es mejor que lo decida un tercero dentro del procedimiento y no el mismo agente que está investigando, porque cuando se diferencia que lo está haciendo porque esa es la prueba que más le conviene o porque efectivamente hay que garantizar un debido proceso. Entonces, esa figura cumple una función muy importante. Entre las funciones entonces que les señalaba se encuentran esas tres que encuentran abajo: la relación cliente-abogado, el derecho a no autoinculparse, y es bastante problemático. A veces entre un interrogatorio y no inculparse, pues, o usted no quiere colaborar o está obstruyendo, en una autoridad administrativa puede ser muy complicado. Entonces, por lo tanto, que haya un tercero que garantice esa posición del agente investigado. Los plazos de respuestas en las decisiones de solicitud de información, que es importante. Es decir, si a mí me están investigando permanentemente, por lo menos poderle decir a la autoridad, bueno, ¿y cómo está mi investigación? Dígame efectivamente qué ha pasado. O si usted la tiene parada, pues durante 6 meses no ha hecho nada, y yo tampoco puedo decir, pero por lo menos que quede claro que yo me estoy intentando defender de una autoridad que no ha estado avanzando tampoco en mi investigación y que no tiene un plazo que le está diciendo que tiene que cumplirlo. Es problemático. Muy bien. En estos puntos, facilitar entonces la resolución de los litigios relativos a la prerrogativa del secreto profesional. El consejero podrá examinar el documento de que se trate y formular la recomendación. O sea, que no es necesario que sea la autoridad la que primero tenga que conocerlo, no. Va a ser el consejero el que va a determinar si ese documento entra o no entra al procedimiento. El acceso al expediente, que pues, como se sabe, dentro de los expedientes de materia de libre competencia hay información que puede ser pues, muy relevante para una empresa y que por lo tanto requiere cierto tipo de secretos. Controlar entonces qué parte de esos secretos sí deben estar dentro del expediente y cuáles deben estar en un expediente aparte, cuáles pueden ser entregados a las partes para que se defienda y cuáles no, cuáles entran directamente al proceso. Y la protección de secretos comerciales u otros datos confidenciales. Muy bien. Frente a las personas que pueden intervenir, está el punto de los investigados deberán ser informados de su situación procesal, solicitar ese tipo de informaciones, el interés suficiente para ser oído cuando un tercero quiere participar en un proceso y hay una discusión si debe o no debe participar, y si procede a admitir en audiencia a denunciantes y terceros interesados. ¿Hasta qué punto entonces es conveniente que una persona de estas pueda ingresar? Y este es uno entonces de los aspectos que quiero señalar donde se presentan ese tipo de conflictos. En esta decisión, en el asunto Fedegan, desde mi perspectiva hay un problema que es interesante para evaluar el derecho de la competencia, por lo menos para señalar, no porque no se puede hacer, sino que tal vez no es muy garantista en el sentido de la protección de los derechos de defensa. El asunto es de una naturaleza de intervención de otras entidades regulatorias. Esas entidades regulatorias convierten o intentan que la vacunación que se iba a hacer contra la fiebre aftosa pues pueda lograr los objetivos. Entonces entregan unas competencias especiales a Fedegan
para que pueda hacer unos contratos, esos contratos es la adquisición de esas vacunas y pueda también participar pues en la comercialización de la misma, me refiero es en que sean efectivamente usadas. Muy bien. Y como se sabe, pues esa vacuna pues no cuenta con más sustitutos, sino de las empresas que se tenían en el mercado participando. Entonces están los dos eventos. Con anterioridad a 1998 había un problema porque no se lograba el número de vacunas que se requerían, por lo menos no eran puestas en el ganado, y con posterioridad a 1998 se crea ese modelo de cooperación entre el sector público y el sector privado, intentando que se logre o que por lo menos la vacunación sea más eficiente. Las labores que realiza Fedegan es comprar las vacunas a los laboratorios, coordinar la entrega de las vacunas a las organizaciones ganaderas, y cuando no haya organizaciones ganaderas, ser ella pues quien se encarga de poner las vacunas. El mantenimiento de la cadena de frío, el pago a los laboratorios y el recaudo del valor de la vacuna. Muy bien. Los precios de la vacuna ofrecidos por todos los laboratorios son idénticos, y los precios de venta al ganadero son determinados por Fedegan. Aquí viene uno de los puntos, y es que es algo fundamental, y es la determinación del mercado relevante. Hasta la delegatura se define un mercado relevante específico. Cuando pasa al despacho, el despacho en su análisis define otro mercado relevante. Y es complejo. Si uno piensa que va a ser una defensa de un caso de competencia, pues la definición del mercado relevante es fundamental. Y es fundamental para saber cómo está interactuando y cuáles son los posibles efectos que se generan según esa definición del mercado. Si se puede variar el mercado relevante, pues obviamente que el precedente que se deja en esto es que al fin y al cabo usted no está seguro de toda la investigación, ni aún con el informe motivado del superintendente delegado, sino que la investigación puede tomar después del informe motivado otra perspectiva distinta, que es muy complicado para el derecho de defensa. Y en este caso tiene este punto específico en el mercado relevante, y además también en un aspecto sustantivo. No va a tratar todos los puntos que se desarrollaron en el caso, pero por lo menos el de discriminación. Aquí simplemente tienen unas partes de la resolución donde está el conjunto de unidades que vendía cada empresa, pues, o cada laboratorio, los precios de compra de Fedegan, las variaciones en los precios comparados pues con la inflación. Muy bien. La definición del despacho en materia de mercado relevante es un mercado de producción de la vacuna, donde los laboratorios producen y ofrecen la vacuna y Fedegan la demanda, y un mercado de comercialización de la vacuna a los ganaderos. Entonces define dos mercados. El mercado geográfico es el territorio nacional, salvo los lugares que son libres de fiebre aftosa. Muy bien. Se encuentra en el mercado relevante un conjunto de barreras que son importantes de señalar o reconocer, que no permiten entonces una fácil entrada de nuevos agentes para poder realizar ese tipo de vacunaciones, o que pues las puedan hacer de forma directa y por lo tanto sean unas restricciones específicas a la competencia de forma estructural. Las compras que hacía Fedegan, pero aquí lo importante es que después del comportamiento, de sus comportamientos de rechazar a uno de los agentes participantes, que es la Berlam, que tenía una cuota del 21%, cuando cambia su política, la mayoría de esa demanda se traslada a un solo laboratorio, que es Becol, que donde tenía participaciones a su vez Fedegan, y donde pues, era parte también del Estado, pero ya lo había dicho, o el Estado también tenía inversiones en este laboratorio. Situación pues que genera pues como mínimo algún tipo de conflicto, pero desde el Ministerio ya se había señalado, de Agricultura ya se había señalado que no importaba esa naturaleza de esa empresa, que lo importante era cumplir el objetivo de la vacunación. Muy bien. Las conductas por las que fueron investigadas fue discriminación, venta atada y obstrucción. La de venta atada no prosperó, pero me voy a concentrar simplemente en la discriminación. Cuando se trata el caso de la discriminación, la delegatura concluye simplemente que no hay discriminación porque Becol ofreció descuentos por pronto pago a Fedegan, por lo que se justifica el trato diferenciado debido a las condiciones ofertadas. Esta es la primera condición y esto resulta en el informe motivado. Uno de los puntos que quiero llamar la atención es
Cuando usted le están dando la razón frente a un punto, usted igual sabe que la decisión quien la toma es el superintendente de Industria y Comercio, como lo va a tomar el superintendente de Industria, pues usted no va a dejar de argumentar por qué para ese caso tiene la razón. Pero pues cuando usted ya se la han dado una vez, pues al mismo tiempo limita que usted vaya a seguir en la misma línea. Puede más fácil aceptar eso como un hecho que no va a ser como de una discusión mayor. Para que después pueda ser modificado, pues obviamente afecta en mi sentir el derecho de defensa. Que se trate de operaciones, la discriminación contiene estos elementos, que se trate de operaciones equivalentes, que el agente dominante aplique condiciones discriminatorias a esas operaciones equivalentes y que la aplicación de las condiciones discriminatorias ponga en situación de desventaja a consumidores o proveedores que tienen esas condiciones análogas. El esquema que se presentaba tomado también de la resolución, están los agentes participando, todos tienen las mismas capacidades y están las ofertas que le pueden entregar a Fedegan. ¿Qué es lo que pasa? Había una, la Verlam, que era importadora del antígeno y simplemente venía desactivado, lo activaban en Colombia. No generaba riesgos de seguridad, no había un riesgo relevante que se pudiera tener en cuenta para hacer una consideración diferente, pero por autonomía de Fedegan decidió no contratar más con ellos, exigiendo como requisito que fuera la autoridad, que fuera una compañía nacional. Y este es uno de los puntos, y es que uno no puede restringir la competencia fundamentada en otras razones que ni siquiera las ha considerado la legislación, para señalar que esa es la razón fundamental donde yo estoy garantizando mayor seguridad en el mercado. No, esos criterios de seguridad son elementos que debe considerar es el Estado mediante sus políticas públicas. Eso no les ha dado, sobre todo a una empresa con posición dominante, señalar unas características o exigencias mayores. Ese criterio, por ejemplo, también ha sido repetido en otros tipos de casos, especialmente en posiciones dominantes o comportamientos unilaterales, en el caso de Comcel, o pues claro, como lo queramos llamar, donde empezó a exigir unas condiciones mucho mayores, diferentes, para que las personas pudieran cambiarse de operadores. Entonces esas exigencias, pues cuando están en la norma, no les da a una empresa con posición de dominio incrementarlas y beneficiar a uno de los agentes. No, muy bien. Frente a Fedegan, la situación entonces que empieza a analizarse frente a la discriminación es que el agente dominante aplique condiciones discriminatorias. Frente a las condiciones discriminatorias, pues habían unas ofertas que eran similares, las ofertas eran similares y a uno de los agentes se le trata en condiciones diferentes. Aquí lo encuentran un poco más claro, en la superintendencia. En discriminación conlleva una exclusión ausente de razones objetivas. Fedegan decidió no comprar vacunas cuyo antígeno fuera importado, prefiriendo las fabricadas 100% en Colombia, pero también en una empresa en la cual tenía participación. La SIC se aplicó una condición discriminatoria para la compra sin una razón objetiva y comprobada. Muy bien. Entonces la razón, imponer condiciones más allá de lo establecido en la legislación, obstaculizando la competencia en el mercado. Frente al tercer elemento, que la aplicación de las condiciones discriminatorias pongan en situación de desventaja, señala el efecto de que la discriminación no se dio se afectó por la competencia y que fue una política arbitraria de Fedegan. Por razón de la conducta, Fedegan, la Verlam, tuvo que someterse al régimen de insolvencia. Entonces, aquí tienen la visión del procedimiento. Toda la primera parte, que está en azul, la desarrolla la delegatura, la siguiente el despacho de la superintendencia. Lo que uno puede ver es que la delegatura tiene un campo de manejo de la investigación muy amplio. El superintendente es quien va a tomar la decisión, pero lo que uno esperaría es que la administración de toda la investigación pues llegue a unos resultados que no sean fácilmente modificables al final, cuando ya el derecho de defensa simplemente se da en los alegatos. Entonces todas las pruebas van dirigidas a un punto, se van analizando frente a los esquemas que se han planteado, frente a las definiciones de mercado, pero al final también pueden seguir siendo modificadas. Eso afecta de forma importante el debido proceso. Muy bien. Entonces, frente a este punto, simplemente es concluir que
que el examen de un caso de competencia realizado por la delegatura de competencia es la valoración más profunda y exhaustiva que se puede realizar en el procedimiento bajo el sistema de libre competencia en Colombia. Y el segundo punto es que la modificación por parte del despacho del informe motivado en la resolución final en perjuicio del investigado afecta al derecho de defensa. La parte investigada se concentrará menos en afirmar lo señalado por la delegatura cuando esto lo favorece. ¿Qué pasa? La conclusión: no es una buena práctica bajo un sistema inquisitivo de competencia. Esto, por lo menos como criterio interno, se debería como evitar al máximo. Muy bien, frente al siguiente problema que les planteo es la aplicación paralela de sanciones, que también es muy preocupante y en este caso es para las empresas. Y traigo un caso del sector financiero que recientemente, pues en los últimos años ha causado bastante impacto en el sector financiero, que fue el manejo de las tasas como la LIBOR, donde pues la fijación se ha dado igual que muy parecido al sistema de la fijación de tarifas interbancarias de intercambio en Colombia, donde entonces encuentran los bancos que se encuentran o que están en el panel, que tienen que enviar las tasas por las cuales quieren prestar esos recursos o los cuales van a aceptar el préstamo de recursos de otros bancos. Va a la asociación de banqueros, para aquí sería la bolsa, en ese caso, quien fijaría o descartaría quienes están en el umbral más alto y quienes están en el umbral más bajo, y sobre los que quedan pues se fija de forma promediada para establecer la tasa. Muy bien, y tiene un impacto pues tanto en materia de bonos, en actividades de swaps y de forma precisa pues en las valoraciones de los créditos para estudiantes y para hipotecas. Pues me perdonarán la imagen, no es para el sector financiero, es como la presentaron en los diarios en su momento, y es que no estoy robando el banco, simplemente trabajo acá. Y el punto era que así se vieron, es decir, realizaron un momento que era de crisis financiera, un momento de impacto para la sociedad, que necesitaron algunos de los bancos colaboración por parte de los gobiernos, y al mismo tiempo se encuentra que detrás de todo esto también había otros movimientos que iban no solo en contra de la libre competencia, sino de la seguridad del sistema financiero. Entonces, los bancos de referencia enviaban las tasas con base para el cálculo diario de las cifras de la tasa de referencia, determinar el valor en cual los bancos de referencia están dispuestos a adquirir los fondos de otros bancos. Muy bien, los dos puntos que se presentaron es la colusión en la oferta y el manejo de la reputación. La colusión en la oferta es que estos agentes que estaban participando pues tenían unos mecanismos tanto de comunicación como de manipulación individual de esas tasas de referencia. Y el manejo reputacional es que cuando se destapa la crisis, una de las formas que se encuentra era señalar que lo que estaba pasando, las tasas cuando se presentaban muy bajas daban una imagen de mucha solidez. Entonces, por lo tanto, también fue una manipulación de las tasas simplemente para un manejo reputacional. Que por acá fue que empezó el problema. Es decir, las tasas llegaron a un punto de ser tan bajas que se empezaron a preguntar qué es lo que está pasando. Y lo más curioso es que uno de los mismos bancos que estaba participando, Barclays, que estaba participando, fue el que hizo la denuncia, que cómo las tasas estaban tan bajas. Y pues por ahí empezaron las investigaciones. Las conductas entonces, como se las estoy relacionando, venían desde los propios traders del banco señalando cuál debería ser la tasa que la deberían presentar, pues volándose o traspasando ciertas barreras de información dentro del mismo, la misma entidad financiera, de presiones de otros bancos o de otros traders de otros bancos a los bancos para que fijaran unas tasas diferentes, y solicitando a los comisionistas que presentaran información falsa en el mercado para que se diera ese tipo de noticias y por lo tanto se fijaran unas tasas que no eran las reales o las que deberían ser acorde con lo que estaba pasando en el mercado. Muy bien.
Esto es un recuento, simplemente va a pasar muy rápido, pero la investigación empieza desde muchos campos, desde el primer mail que les señalo, pero después intervenciones de la Comisión de Bolsa de Futuros desde los Estados Unidos al regulador financiero del Reino Unido, para que le explicara qué es lo que estaba pasando con esas tasas, porque no eran entendibles en las situaciones económicas en las que estaban. Se empiezan unas primeras investigaciones en ese punto, pero empiezan como a relajarse porque las tasas vuelven a subir y paran un poco. Simplemente, más adelante, cuando empiezan las autoridades de competencia, en especial al Reino Unido, a intervenir, se encuentran que esa autoridad se pregunta, porque parece entonces que hay un esquema de colusión, pero las otras autoridades administrativas, en especial las relacionadas con el sector financiero, le dicen: no es el momento para investigar por materia de competencia, deje esa investigación un segundo, que nosotros podemos establecer los controles suficientes. Se para la investigación, pero más adelante uno de los bancos termina acudiendo a la autoridad canadiense y señalando que o solicitando un acuerdo para, de delación, para poder señalar cuál era la conducta que estaba realizando y que efectivamente era anticompetitiva. Así empiezan los casos en Canadá. Cuando empieza el caso en Canadá, pues obviamente se disparan las alarmas tanto en la Comisión Europea como en la Autoridad de Competencia del Reino Unido. Y empiezan ya no solo las investigaciones en materia de libre competencia, sino también en materia de supervisores del mercado financiero. Para que al final resultaran unas multas de una naturaleza de 1.156 millones de euros para una sola de las compañías, para el Banco Real de Escocia 844, y como pueden seguir viendo. Esto también saltó las alarmas en otras jurisdicciones, y entonces otro conjunto de autoridades interviniendo y solicitando otro tipo de condiciones. Por ejemplo, en Japón, órdenes de mejora en los procedimientos internos y de actividades de cumplimiento. En Singapur, sanciones y requerimientos para mayores reservas en sus operaciones. Se dan entonces los dos efectos: manipulación no coordinada, que se encuentra a cargo de las autoridades de fraude y los reguladores financieros, y manipulaciones coordinadas también a través de esas dos agencias y de las autoridades de competencia. Muy bien. Los riesgos de doble investigación y multas excesivas. Y eso es algo que habría que tener en cuenta, es decir, las autoridades, por una misma conducta que tiene diferentes agentes que pueden intervenir porque está violando normas que van a proteger el mismo estado de cosas, por lo menos, terminan cada uno imponiéndole la máxima multa que por su conducta le puedan imponer, pero que si al final del día se tiene en cuenta la sumatoria de todas esas multas, pareciera que si fuera una autoridad única la que estaría investigando todo el efecto de la conducta, la multa sería excesiva. Entonces, esa relación cuando interviene el derecho de la competencia con otras actividades regulatorias y que es base de la misma conducta, debería ser considerada también para la tasación de las multas, o por lo menos para sus criterios de dosificación. Esas como las conclusiones que quería presentarles. Bueno, muchas gracias.